Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte del video. En realidad es continuar con el teórico. En el video anterior nosotros vimos y hablamos de lo que es la demografía, hablamos de su importancia, hablamos también de lo que hace a la demografía estática como tal, y ahora vamos a hablar de lo que es la demografía dinámica. Entonces, bueno, lo que hace la demografía dinámica, y como lo dice la diapositiva, es estudiar los cambios que se producen en el tiempo en relación al tamaño, la composición, la distribución geográfica de las poblaciones, así como los fenómenos que determinan esos cambios. Nosotros teníamos por un lado, ¿no?, cuando hablamos de que estaba la demografía estática, que estudiaba estas cosas, el tamaño, la composición y cómo la población se distribuye en el territorio, y ahora lo que va a ser la dinámica va a ser estudiar cómo se van dando esos cambios, ¿no? Es decir, cómo una población aumenta de tamaño o disminuye, cómo puede cambiar o no su distribución, es decir, cómo se va distribuyendo a lo largo del tiempo, y obviamente cuáles son los fenómenos que determinan esos cambios. Y bueno, y dentro de la demografía dinámica, estos cambios que se producen en el tiempo obviamente van a ser el resultado de las interacciones de las variables demográficas, natalidad, mortalidad y migraciones. La primera que vamos a ver y vamos a hablar va a ser la mortalidad. Y la mortalidad, obviamente, que se basa en como dice ahí, en la observación del número total de defunciones que ocurren en una población durante un tiempo determinado. Por lo general es durante un año, ¿no? Por lo general se hace, en un año se miden de julio a julio, por lo general en nuestro país. Si bien, bueno, hay que, para agregar, ¿no?, que si bien la muerte es un hecho biológico que se puede evitar, su comportamiento obviamente va a estar condicionado por enfermedades biológicas que tengan que ver con la edad y con el sexo de las personas, con el acceso a los servicios de salud, también está condicionada la mortalidad, así como también con el nivel social, es decir, el nivel socioeconómico y la calidad de vida mayormente de las personas. Para poder medirla existen diferentes tasas, y acuérdense que esto lo vieron en primero de investigación, que la tasa lo que indica, ¿no?, una vez que uno la calcula, indica la frecuencia relativa con la que ocurren los acontecimientos, en este caso las defunciones, en una población durante un año. Es decir, que la tasa va a relacionar el número de personas que presentan el fenómeno en estudio, y ya que estamos, paso aquí, y con la población expuesta a ese riesgo de presentar ese fenómeno en un determinado tiempo y lugar. Es decir, que en este caso la tasa bruta de mortalidad lo que va a expresar en el numerador es el número de fallecidos, ¿no? Es decir, aquellas personas que presentan el fenómeno que estoy estudiando, en este caso el fallecimiento, sobre la población total, es decir, sobre la población que está expuesta al riesgo de que le suceda eso, ¿no?, de presentar también ese fenómeno en determinado tiempo y lugar. Y siempre va a tener una constante, que en este caso es 1000, y siempre hay que agregar que el tiempo y el lugar. De eso no nos podemos olvidar nunca. Toda tasa que hagamos va a tener siempre estas cosas, ¿no? Las personas que tienen el fenómeno sobre la población expuesta a ese riesgo por una constante, y que van a estar siempre en un tiempo y lugar determinados. Después vamos a ver que esta constante puede variar, y va a variar en relación a la cantidad de casos que tengamos en el numerador, es decir, la cantidad de casos o de personas que tengan ese mismo fenómeno. Una de las cosas que tiene la mortalidad es que es una tasa, la tasa bruta de mortalidad, es que es una tasa poco específica, no mide realmente el riesgo de morir de una población, sino que lo que mide es el número de individuos que salen de una población por fallecimiento en relación a la total. Y después, por ejemplo, otra de las cosas que también tienen, que hay siempre que tener en cuenta en realidad,
es que, por ejemplo, cuando queremos comparar poblaciones de distintos lugares en diferentes momentos, pueden haber diferencias en los valores de las tasas. Siempre debemos pensar que las mismas deben, si las mismas se deben realmente a condiciones sanitarias y riesgos intrínsecos de mortalidad diferentes, o si se trata de poblaciones con estructura distintas. Por ejemplo, y el autor que ustedes tienen que leer cita un ejemplo donde dice que en el departamento de Artigas, por ejemplo, la tasa bruta de mortalidad en el año 2004 fue de 7,46 por cada 1000, y en Montevideo la tasa para el mismo año fue de 10,74 cada 1000, es decir, que fue mayor que la de Artigas, la tasa de mortalidad. Y entonces el autor expresa que la diferencia en el valor de las tasas no se debe a que Montevideo tenga peores condiciones sociosanitarias que Artigas, sino a diferencias en la estructura etaria, ya que Montevideo tiene una población más envejecida en la que el riesgo de morir es mayor. Entonces, estas cosas hay que tenerlas siempre en cuenta a la hora de comparar, no solamente el valor final de la tasa, sino también el conocer cómo es la estructura por edad de esa población. Continuando con las tasas, después tenemos otra tasa, que es la tasa de mortalidad específica. Y ahí lo que tenemos es que existen dos tipos de tasa de mortalidad específica. Una sería, que están puestas aquí en realidad, sería el número de fallecidos por edad o sexo sobre la población de esa edad y de ese sexo, por 1000 en determinado tiempo y lugar, ¿no? Como siempre, lo que tiene que poseer la tasa, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, si fuera por edad, podríamos pensar que va a representar la frecuencia con que ocurren las defunciones en una determinada edad o grupos de edades con respecto al total de la población de esa edad o ese grupo etario, ¿no? Entonces, en esas cosas, hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, vinculado a la edad, en los primeros años de vida el riesgo de mortalidad es más alto. Sin embargo, desciende rápidamente alcanzando los niveles mínimos de mortalidad entre los 6 y los 15 años y posteriormente comienza un progresivo aumento que se intensifica a partir de los 60 años. Lo que termina demostrando es que hay un mayor riesgo de muerte en las edades extremas de la vida, ¿no? Y si la hiciéramos a esa tasa también de mortalidad por causa, específica, la hiciéramos por sexo, obviamente también la mortalidad es diferente según los sexos, y ahí, por ejemplo, lo que podríamos colocar es el número de mujeres fallecidas sobre la población femenina, ¿no? Acá estaría la población de ese sexo por 1000 en un tiempo y lugar determinados. Y obviamente que existen diferencias en los patrones de mortalidad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que también tenerlo en cuenta. Y por lo general se hacen tasas de mortalidad específica separadas, por un lado de hombres y por otro lado de mujeres, para poder luego hacer una comparación en la mortalidad de ambos sexos. Después, otra tasa de mortalidad específica que nosotros tenemos y conocemos es la tasa de mortalidad infantil. Y esta es una tasa importante. Y es aquella tasa que se realiza que tiene que ver con la mortalidad que ocurre en un periodo comprendido entre los 0 y los 365 días, es decir, entre que se nace y se cumple el año, ¿tá? Es decir, hasta ahí. Es una tasa sumamente importante, ya que nos permite conocer la situación sanitaria de un país, es un indicador en ese sentido de la situación sanitaria y las condiciones de salud y de vida de un país. Obviamente que también es un indicador del desarrollo que tiene ese país, sobre todo el desarrollo social. Y obviamente que es un centro de gran atención para todos los estados, ya que están observando esta tasa para generar políticas de salud hacia ahí, ¿no? Y también otro tipo de políticas que funcionen de manera intersectorial, ¿ah? No solamente políticas de salud. Por eso decimos que es una tasa sumamente importante y que mide las condiciones de vida de una población, es decir, el grado de desarrollo que tiene un país. Entonces, cada vez que queramos conocer cómo está ese país en relación al desarrollo, ¿no? Incluso al índice de desarrollo humano, bueno, no al índice de desarrollo humano, pero sí al desarrollo de ese país,
lo que tenemos que mirar es la tasa de mortalidad infantil. Si tienen una tasa de mortalidad infantil muy alta, es porque las condiciones mínimas básicas de vida es un país como muy pobre, ¿no? Muy poco desarrollado, con malas condiciones socioeconómicas y de calidad de vida. En cambio, si tiene una tasa baja, muy bajita, esto nos indica que es un país más desarrollado, con mejores condiciones de vida. Esta tasa se divide en dos partes. Una es la mortalidad neonatal, que es aquella que se produce entre los 0 y los 28 días sobre el total de nacidos vivos por 1000. En la otra no mencioné cómo estaba compuesta, pero es importante, también es sobre el total de los nacidos vivos por 1000, en un periodo de tiempo y lugar determinados. Y la otra, la siguiente, es la tasa de mortalidad postneonatal, que mide el número de funciones entre los 29 y los 364 días, sobre el total de nacidos vivos por 1000. Sería antes de que cumpla el año, ¿no? Es ahí donde estaría como la separación. Y por lo general se dividen en dos porque las causas de mortalidad o por las que se da la mortalidad, en este caso, son diferentes. La tasa de mortalidad neonatal, por lo general, las defunciones entre los 0 y los 28 días del niño están vinculadas, por ejemplo, a causas congénitas, enfermedades congénitas, a problemas que hayan habido con el parto, sufrimiento fetal, podría ser, problemas respiratorios o problemas cardíacos que tenga el niño los primeros 28 días de vida. Entonces, es como la más... de las dos tasas estas, ¿no? La tasa de mortalidad neonatal y la tasa de mortalidad postneonatal, que componen esta tasa de mortalidad infantil, es como el componente más duro de controlar, la tasa de mortalidad neonatal. Sin embargo, la tasa de mortalidad postneonatal, que es el número de funciones entre los 29 y los 365 días, sería más fácil de poder controlar desde afuera porque está relacionada con causas exógenas. Por ejemplo, está vinculada a infecciones, diarreas, por lo que es mucho más fácil de controlar, porque a veces con medidas de salud pública, asistenciales o con una mejora en las condiciones de vida y las condiciones sanitarias, por ejemplo, que se mejore la calidad de la vivienda, que mejore la alimentación, que mejore el acceso al agua potable o al saneamiento, las personas podrían tener una vida más digna y podríamos controlar esta tasa, ¿no? Que es aquella que se da por lo general por factores o causas que no tienen que ver con lo congénito, ¿no? y con lo relacionado hacia el parto. Por eso se dice que esta es más fácil dentro de la tasa de mortalidad infantil, que está compuesta cuando uno la subdivide en dos partes, esta es la más fácil de controlar y de poder bajarla. Sin embargo, la neonatal es más difícil, ese componente es mucho más complicado, porque es más difícil controlar lo congénito o lo que puede suceder a veces enseguida del parto, ¿no? Después, y continuando, tenemos otra, que es la tasa de mortalidad por causa específica. Esta es específica, pero por la causa. Porque hay que darse cuenta de una cosa, no es porque la población sobre la que se hace es específica como en el otro caso. En el otro caso, tanto la tasa de mortalidad por sexo y por edad, tenías el denominador, era una población específica, era sobre la población de ese sexo o de esa edad. En el caso de la mortalidad infantil también hay una población específica en el denominador. En el caso de la tasa de mortalidad por causa específica, lo que la hace específica es la causa, ¿tá? Y no el denominador, porque si pueden observar, es sobre la población total, no sobre una población de determinada edad o de determinado sexo. Entonces, por lo general, acá se hace el número de funciones específica, por ejemplo, el número de funciones por cáncer, ¿no? Puede ser por cáncer de pulmón sobre el total de la población y se multiplica por 100.000. Y acá es donde empieza a haber variabilidades, ¿no? En cuál es la constante. Y por lo general la constante está vinculado con la cantidad de casos que tengo en el numerador, para que luego pueda ser un número más manejable, ¿tá? Es por eso,
porque por lo general, si yo voy a hacer, no sé, supónganse, por decir un número, 1000 personas que fallecen por cáncer de pulmón sobre 3 millones. Cuando hago la división, me va a quedar 0,000, entonces es bastante difícil de manejar. Entonces es mucho más fácil decir que fallecen 1 cada 100.000 o 10 cada 100.000, ¿sí? Según sea lo que me dé la tasa, que hacerlo cada 1000 o cada 100, que se me hace mucho más difícil de poder manejar. Entonces, una vez que tengo el cálculo realizado, lo multiplico por 100.000 y ahí me va a dar un número mucho más manejable. El tema de la constante va a variar en relación a eso, al tamaño que tenga el numerador y el denominador en la cuenta, es matemática. Y bueno, siempre hay que agregarle, que acá no está puesto, el tema de que siempre es en un tiempo y en un determinado lugar. Otra de las tasas también específicas es la mortalidad materna, ¿tá? Que en este caso se la considera aquella que se produce durante el embarazo o los 42 días que siguen a la terminación del mismo, provocada por cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por el embarazo o su asistencia, quedando afuera otras causas que no tengan relación con el embarazo, la gestación o el puerperio, ¿no? Entonces, también es un indicador de nivel socioeconómico, de accesibilidad a los recursos, ya sea de educación, de atención a la salud, nutricionales, todo lo vinculado con lo que tiene que ver con el riesgo obstétrico. Entonces, bueno, en ese sentido también es un indicador que es importante y también se multiplica por 100.000, porque bueno, gracias a los avances que tenemos en nuestro país, obviamente este número, el número de fallecidas por causa materna, es muy bajo. Es decir, cada vez es cada vez menos, gracias a todos los avances y controles y detecciones a tiempo, y también gracias al nivel socioeconómico y a las condiciones de vida, y eso hace que haya poca mortalidad materna. Y bueno, un poco terminando con este fenómeno, ahora pasamos a la natalidad, ¿sí? Que acá estábamos pensando, bueno, si pensamos demográficamente en cómo disminuye la población, bueno, uno de los fenómenos es la mortalidad. La mortalidad causa pérdida de población. Y la natalidad lo que hace es al revés, ¿no? Incluir nuevos integrantes a la población. Entonces, bueno, se dice que la natalidad es el número total de nacimientos que se producen en una población en un determinado lugar y tiempo, por lo general un año, y se hace a veces la medición de julio a julio. Y bueno, y los determinantes de esa natalidad pueden ser biológicos, socioeconómicos, culturales, religiosos, nivel de desarrollo sanitario, ¿no? Que hacen a que las personas tengan más o menos hijos. Entonces, bueno, los biológicos obviamente son claros, la edad, el sexo, las condiciones de salud son determinantes a la hora de pensar en la natalidad. Y bueno, y los socioeconómicos también. Ustedes saben que antes se tenían muchos hijos, ahora se tienen menos hijos, y eso está vinculado con lo socioeconómico, también vinculado con lo cultural, con la inserción de la mujer dentro del mercado laboral desde hace tiempo, también con el desarrollo el nivel de desarrollo sanitario, también están vinculados con la natalidad. Entonces, bueno, para poder medir estos componentes también hay indicadores y vamos a utilizar las tasas para poder medir la natalidad y obviamente la mismo que expliqué en la mortalidad. La tasa indica la frecuencia relativa con la que ocurren los acontecimientos, en este caso los nacimientos, en una población durante un año. Y acá vamos a dar un poquito de menos tasas, pero sí tenemos la tasa bruta de natalidad, que acuérdense que como toda tasa bruta siempre es sobre el total de la población, y va a ser el número de recién nacidos vivos sobre la población total por 1000, y también tiene el mismo problema que tiene la tasa de mortalidad, que es poco específica y solo mide el número de individuos que se incorporan a una población por nacimiento en relación al total existente.
Entonces, en ese sentido no aporta mucho, sino que aporta, bueno, la cantidad de personas que nacen y que podrían favorecer a ese crecimiento poblacional. Que en nuestro país es poquito, pero es más la cantidad que nacen de la cantidad que fallecen. Después la tasa de fecundidad general, que ahí cuando hablamos de fecundidad, lo que hace las tasas de fecundidad es relacionar los nacidos vivos con la población femenina en edad fértil. Entonces, bueno, esa edad se establece convencionalmente alrededor entre los 15 y los 49 años, que es cuando las mujeres tendrían la capacidad de procrear, y ya fuera de esas edades es más limitada la capacidad o bueno, la posibilidad, más que la capacidad, la posibilidad de procreación, ¿no? Entonces, bueno, la tasa de fecundidad general mide el nivel reproductivo de una población, y está condicionada también por factores biológicos, ya sea por la fertilidad, que es la capacidad fisiológica que tienen las mujeres de procrear, a veces por factores sociales, como culturales, religiosos, y también la accesibilidad a los métodos anticonceptivos. Eso hace que a veces las personas puedan tener más hijos. Entonces, acá lo que tenemos es que la tasa de fecundidad general se hace el número de nacidos vivos, es decir, la cantidad de niños que nacieron en determinado año, sobre la población femenina de 15 a 49 años por 1000. Y ahí se hace la tasa de fecundidad general. Más allá que haya mujeres que no tengan hijos, pero eso es una tasa, ¿no? Se hace en relación a las personas en esa edad, ¿no? A las mujeres en esa edad. Y obviamente lo que también faltó acá es poner siempre en un determinado tiempo y lugar dados, ¿no? Es como que siempre tenemos que agregarle el tiempo y el lugar a todas las tasas. En nuestro país, igual lo van a ver en el práctico, pero la tasa bruta de natalidad, si bien hay nacimientos, va en descenso, ¿no? Y pone también en duda el nivel de reemplazo que puede tener una población de sus integrantes. Por lo general, se considera que la población, la cantidad de hijos que se tienen que tener para que reemplacen a sus padres son dos. Dos hijos reemplazan a los dos padres. Pero si se quiere aumentar la población demográficamente, se debería estimular la natalidad, por ejemplo, pensando en los países que muchas veces tienen políticas de estímulo a la natalidad, de que tengan más de dos hijos, porque ahí aumentaría la población. Porque si tienen dos, lo único que hacen es reproducir a los padres, ¿no? Como que numéricamente no aumentaría demasiado. Sí aumentaría si tienen más de dos hijos. Después, otro de los indicadores importantes demográficos que tenemos es la esperanza de vida al nacer. Y la esperanza de vida al nacer está vinculada con el número de años que en promedio vivirían los integrantes de una población si las condiciones de mortalidad y de vida se mantienen como al momento del cálculo, es decir, al momento en que se calcula la esperanza, ¿no? Y permite comparar, obviamente, condiciones de mortalidad de diferentes países. Es un indicador también de las condiciones sanitarias de ese país. Nos habla de eso, ¿no? Entonces, bueno, también varía entre un sexo y otro. Si bien hay un número total, también varía entre un sexo y otro. Y sería interesante que ustedes pudieran buscar la esperanza de vida al nacer del departamento que les tocó, pensando en la tarea práctica, y ver si tiene diferencias entre la población de un sexo y de otro también. Después, otro fenómeno que hace a la demografía, y acá son las migraciones. En este sentido, lo que vamos a hablar es de las migraciones en general, pero ya sepan que la inmigración aumenta la cantidad de la población y la emigración lo que hace es disminuirla, ¿no? Entonces, bueno, lo que son las migraciones, como lo dice la diapo, estamos pensando que comprende los desplazamientos de las personas que se acompañan de cambio en la residencia habitual, ya sea definitiva o de larga duración, ¿no? Es decir, implican un lugar de origen o partida, un lugar de destino o llegada, ¿no? Eso sería importante. Y bueno, los movimientos migratorios, podemos decir que son un fenómeno social que no solo ocasiona cambios demográficos, sino también en el perfil epidemiológico de las poblaciones. Es decir, en esas cosas puede haber
diferentes cambios epidemiológicos, a veces con problemas sanitarios y sociales que pueden ser de tipo cultural, por discriminación racial también muchas veces hay problemas dentro de las poblaciones, sobre todo en esta época, en esta época más contemporánea que estamos acostumbrándonos a que haya cada vez más migrantes en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, es un fenómeno social y que puede darse también por varias razones, pueden ser libres o forzadas, por ejemplo, por motivos socioeconómicos, donde las personas buscan mejores condiciones de vida, mejores oportunidades de estudio, mejores oportunidades laborales. Puede ser también migración política, ¿no? Donde pueden ser por guerras, por persecuciones, y a veces pueden darse por otras, ¿no? Por accesibilidad a los servicios de salud, etcétera. Pueden haber múltiples motivos y bueno, implican atravesar los límites de una división geográfica y permanecer en el lugar de destino, una permanencia continua en el lugar de destino. Y bueno, y acá estaba un poco lo que dije, su interpretación exige considerar determinantes de orden social, económico, cultural y político. Y bueno, y pueden ser internacionales o exteriores, que se les dice, pueden ser interiores o internas, como son la migración del campo a zonas urbanas o suburbanas, o que a veces se busca, a veces ni siquiera del campo del campo a la ciudad, o de la ciudad al campo, que puede pasar al revés, para buscar una vida más tranquila. A veces puede ser de una ciudad a otra, buscando empleo. Por ejemplo, en nuestro país, uno de los lugares que se vio favorecido por la migración interna fue Maldonado, donde muchas familias se trasladaron no solo desde el campo de nuestro país, sino también del interior del país, es decir, de otros departamentos, de otras ciudades departamentales, a Maldonado buscando mejores oportunidades, mejores condiciones de trabajo y, bueno, y más cantidad de trabajo, ¿no? Que se ha dado en los últimos años en Maldonado antes de esta pandemia. Y bueno, y también están las migraciones interurbanas. Y bueno, y según el sentido del movimiento, se puede hablar de inmigración, que es cuando se incorporan a la población, y también de emigración, que es cuando abandonan una población. Y acá también tienen las tasas. En este caso no están puestas como tasa, pero sí indica cómo se mediría. En el numerador estaría el número de inmigrantes que llegan a un destino, ¿no? Perdón, sería el número de inmigrantes que llegan a un destino por cada 1000 habitantes de ese destino en un año determinado. Es decir, en el numerador yo tendría que poner el número de inmigrantes sobre la población total del lugar de destino por 1000. Y en el caso de la tasa de emigración, lo que haría sería poner en el numerador el número de emigrantes sobre la población total del total de origen, ¿no? Por 1000, como para ver cuántos entraron, cuántos se fueron. Y después la tasa neta de migración, que es otra manera, es el efecto neto que tienen la inmigración y la emigración en una población, en un área, ¿no? Y bueno, y acá un poco como un dato curioso, una de las cosas que queríamos incorporar este año es un poco, sobre todo el tema de que sabemos que hay una gran, no sé si llamarle ola migratoria, pero sí mundialmente hay muchos movimientos migratorios hoy por hoy. Y bueno, y en nuestro país, dejarles esto, ¿no? Si sabían que Uruguay reconoce a los extranjeros migrantes, les reconoce la igualdad de derechos con los uruguayos, sin distinción alguna, por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento, cualquier otra condición y el derecho a la migración y a la reunificación familiar. Bueno, es una manera de enterarnos que nuestro país está abierto a la migración y que concede la residencia, ¿sí? Tanto sea por un momento temporal, por estudio, o también una residencia permanente después de estar durante determinado tiempo en el país, y que bueno, que es un país que es de puertas abiertas, que no le cierra la puerta a ningún forastero que esté buscando una mejor condición de vida. Y eso está garantizado acá en la ley 18.250
del 6 de enero de 2008, para si a alguien le interesa puede mirar lo que explicita la ley de migraciones en nuestro país y cómo reconoce a los extranjeros como si fuera un nativo más. Como que tienen los mismos derechos que los propios, los nacionales, los nacidos en el territorio. Y bueno, ¿de dónde obtengo los datos, no? Si pensamos en indicadores, estamos pensando en indicadores de natalidad, indicadores que se traducen en tasas, ¿no? Indicadores de natalidad, de mortalidad, de migraciones. Después tenemos también indicadores que más bien son también variables, como las pirámides que vimos en el otro video, que hablan también de lo demográfico y la población, lo mismo que el tamaño poblacional. Bueno, ¿de dónde sacamos todos estos datos? Y bueno, y los datos se obtienen como primer fuente de datos sería el censo, ¿no? Y bueno, y los censos poblacionales en nuestro país se hicieron en estas fechas, que después pueden mirar, y tienen como ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, que sean universales, es decir, que incluyan toda la población del territorio, que sean individuales, es decir, que haya un formulario para la familia, pero también diferenciada para cada uno de los integrantes de la vivienda o la familia. Los censos son obligatorios, hay una ley que lo especifica, que es la ley 16.616 en el artículo 14, que establece esa obligatoriedad del censo y si no hay sanciones, si uno no realiza el censo. Obviamente que otra de las características y requisitos es que sea secreto, que haya un manejo, se garantiza un manejo de confidencialidad en la información que uno proporciona. Después que sea simultáneo, es decir, que el momento que se haga el censo se trate de hacer en un mismo periodo de tiempo, ya sea un día o ya sea en determinados meses, pero que sea en un periodo determinado. Que sea periódico, es decir, que se realice cada 10 años. Y acá pueden ver cómo nuestro país ha sido un poco periódico, en algunos casos más, en otros menos, y por lo general también se habla de que se hagan años terminados en cero, y bueno, en esto creo que no hemos respetado nunca en años terminados en cero. Si pensamos que tiene que ser hecho cada 10 años, estaríamos pensando que en este año deberíamos realizar otro censo. Después que tenga auspicio oficial, obviamente que el Estado sea quien financia el censo, y que se planifique por lo general con el Instituto Nacional de Estadística, que es quienes hacen las planificaciones de los censos y quien obviamente procesa los datos luego de su ejecución. Otra de las cosas a tener en cuenta con los censos también es la publicación de los resultados, ¿no? Una vez terminado, estos resultados deben ser comunicados y publicados en plazos estipulados, ¿no? Como para ver qué pasó con el censo y para que también otros organismos los puedan utilizar, ¿no? Muchas veces, a veces se hacen informes preliminares antes de la versión final porque la versión final demora mucho. Otra de las fuentes de donde podemos sacar los datos demográficos es del registro civil. Desde el año 1879 es quien registra las estadísticas vitales de nuestro país a través de, bueno, registra los nacimientos, los casamientos, los divorcios, las adopciones, las defunciones. Antes esto era llevado por la iglesia, antes de 1879, y a partir de ese año, se empieza a hacer en el registro civil. Después, otro de los lugares donde podemos obtener los datos es la encuesta continua de hogares que se realiza desde 1968, que busca determinar el nivel de actividad de la población, aportar información para la caracterización socioeconómica y el nivel de ingresos de los hogares del país. Y bueno, se realiza así en forma continua y los resultados se refieren a la población residente del total del país. Desde el año 2006, lo que se hizo fue empezar a hacer la encuesta nacional de hogares ampliada, donde se amplió la muestra, es decir, se empezaron a incluir localidades también con menos de 5.000 habitantes y zonas rurales, porque antes se realizaba solamente en localidades de 5.000 y más habitantes. Entonces, a partir del 2006, esta encuesta que existe desde 1968 se amplió a localidades más chicas de 5.000 habitantes también y a zonas rurales. Entonces, bueno, se realiza por muestreo,
se encuestan determinada cantidad de hogares, ¿tá? Que salen sorteadas y determinada cantidad de personas, y brinda información también sobre indicadores vinculados a la situación de ingreso de los hogares, las personas, por ejemplo, la actividad, el empleo, el desempleo, datos sobre vivienda, educación, salud y otros datos demográficos de interés. Después, otro de los fenómenos que tenemos que conversar es la transición demográfica. Y ahí ya nos estaría quedando un poquito del teórico. La transición demográfica es un fenómeno, es decir, es una propuesta teórica en realidad, donde se intenta explicar los cambios demográficos que ocurren en las poblaciones. Es un proceso complejo, de larga duración, que transcurre entre dos situaciones extremas. Una inicial caracterizada por niveles elevados de mortalidad y fecundidad, es decir, y natalidad, y con un crecimiento de población bajo, nulo, perdón, no hay crecimiento de población. Entonces, por ejemplo, como dice la diapo, es un proceso por el cual las poblaciones pasan de tener una tasa de mortalidad y natalidad altas, en este caso demostrado por estos dos tipos de pirámides, que sería, acuérdense que la pirámide Pagoda tenía una base ancha, ¿no? Que nos hablaba de una alta tasa de natalidad y de fecundidad, y luego una alta tasa de mortalidad hacia el vértice de esa pirámide. ¿Tá? Es decir, que a lo largo del tiempo, si bien nacían muchos, iban falleciendo varios. Entonces, al haber una alta tasa de natalidad y una alta mortalidad, acuérdense que el crecimiento de esa población es nulo, y se da esa transición entre ese fenómeno con otro fenómeno que es el de tasa de mortalidad y natalidad bajas, es decir, es el proceso por el cual la población pasa de una tasa de mortalidad y natalidad altas, que se visualizan en esta pirámide, y pasan a tener una tasa de mortalidad y natalidad bajas, dándose en ambas situaciones un estado de equilibrio que resulta en un bajo o nulo crecimiento. Entonces, en ese sentido, tenemos que tenerlo claro. Pasamos de una situación extrema a otra situación en la cual no hay crecimiento de la población, ¿sí? Pero entre ambos extremos se podrían diferenciar situaciones intermedias, que en este caso no las estamos viendo, pero hubo dos momentos particulares durante esta transición. Uno en el que hay un descenso importante de la mortalidad, que es el primer fenómeno que aparece, aún no acompañado del descenso de fecundidad o de natalidad, lo que produce un aumento importante y muchas veces explosivo del tamaño de la población. Es decir, si uno dice, bueno, pasamos de una alta natalidad y una alta mortalidad y luego pasamos directo a una baja natalidad y una baja mortalidad, entonces, y no crece la población, uno piensa, bueno, en algún momento la población tiene que crecer. Y en realidad se ha dado ese fenómeno, es decir, entre el pasaje de esta pirámide a esta otra y a esta otra, ¿tá? Sobre todo a esta, en este pasaje, obviamente que hubo en un momento crecimiento. ¿Por qué? Porque en un momento se empezó a controlar la mortalidad a través de los cambios epidemiológicos que se dieron en la población mundial. Es decir, antes, en este tipo de pirámides, las personas se enfermaban de enfermedades infecciosas, ¿no? Y de enfermedades transmisibles, donde nacían muchas personas, pero a la vez fallecían muchos porque se enfermaban, por ejemplo, de escarlatina, de rubiola, de sarampión, y fallecían, ¿sí? Entonces las familias tenían muchos hijos, pero a la vez de esos hijos muchos fallecían porque esas enfermedades aún no estaban controladas. Cuando esas enfermedades se empiezan a controlar, empieza a disminuir la mortalidad, porque empieza a haber menos mortalidad. Pero las familias igual continúan teniendo un comportamiento reproductivo importante, entonces siguen teniendo muchos hijos, a pesar de que la mortalidad empieza a estar controlada. Luego, con el avance del tiempo y tanto de la medicina como de las condiciones de vida, y también está vinculado con la emancipación de la mujer,
se empieza a controlar la natalidad. Entonces, obviamente, la mortalidad ya estaba controlada, la natalidad se empieza a controlar, entonces nacen menos, ¿no? Y ya la mortalidad se empieza a controlar y también cambia el patrón de lo que se enferman las personas. Ya las enfermedades infecciosas empiezan a controlarse y empiezan a aparecer o a tener más preponderancia las enfermedades crónicas, que las enfermedades crónicas, la mayoría de ellas, permiten que las personas vivan mucho más tiempo, es decir, que no se mueran tan rápidamente como sucedía con las enfermedades infecciosas. Entonces, en ese sentido es que se dan estos cambios, es decir, se pasa de esta pirámide con una alta natalidad y una alta mortalidad, ¿sí?, a una pirámide con una baja natalidad y una baja mortalidad, y donde de lo que se enferman en esta parte, ya en esta pirámide, es de enfermedades crónicas y ya no de infecciosas, que a las personas les permiten vivir mucho más tiempo, ¿tá? Porque se controlan y pueden vivir más tiempo, ¿sí? Y bueno, y acá después tienen las causas, que son, por ejemplo, el progreso y desarrollo económico, los avances y logros en la educación y la atención a la salud, las mejoras en la higiene ambiental, nutrición y el proceso de urbanización. También los avances en la medicina, la mejora, bueno, de la nutrición y la calidad de vida, y es lo que decíamos hoy, desciende la mortalidad y desciende la fecundidad. Bueno, los cambios en los patrones de fecundidad se deben a muchas decisiones, ¿no? Por un lado, en las decisiones económicamente racionales, es decir, donde las parejas, bueno, por un lado las personas a veces deciden no tener hijos, no en pareja, pero también otras veces las parejas que sí quieren tener hijos deciden tener menos hijos que antes, porque también hay un costo de mantenimiento de esos hijos. Después hay un enfoque cultural y que tiene que ver con valores, que pueden ser valores de todo tipo. Hay familias que por sus valores deciden tener muchos hijos, otras que deciden tener pocos, o tener uno y tenerlo bien. Y después otras tienen que ver con la edad del matrimonio, los métodos anticonceptivos. Bueno, hoy por hoy ya la edad del matrimonio como que no estaría tan como, no sé si tan de moda es la palabra, pero no sería como tan importante, porque por hoy la gente también ¿cómo es? Ahí empieza a vivir junta, ¿no? Entonces ahí también estaría en realidad, claro, la edad del matrimonio está vinculada con la edad donde uno empieza a convivir con otra persona, están más vinculadas a la edad en la cual uno decide casarse o decide convivir con alguien. Y por lo general, si uno empieza a vivir con alguien, o empieza a convivir con alguien después de determinada edad, por ejemplo a los 30 años, obviamente la posibilidad de tener hijos es mucho menor que tenerlos si decido casarme a los 20, ¿no? O decido irme a vivir con alguien y formar mi familia a los 20 años. Entonces, bueno, esas maneras hacen que las personas tengan más o menos hijos. Y por otro lado, otra de las cosas es la emancipación femenina, ¿no? Desde que la mujer ingresa al mercado laboral, también hace que se tengan menos hijos, ¿no? Porque está vinculado al ir a trabajar y todo lo demás, como que ya no está en la casa como se daba antes para cuidar esos hijos que se tenían, ¿tá? Entonces, como que esas podrían ser causas de las transiciones. Y otra de las cosas es el cambio epidemiológico, ¿no? De lo que la gente también se enferma y se muere. También eso hace a la transición. Entonces, volviendo, y para dejar en claro esta parte, la transición es un proceso por el cual las poblaciones pasan de tener una alta natalidad y una alta mortalidad a una baja mortalidad y una baja natalidad, y que se visualizan las pirámides. Dentro de estas pirámides, ¿no? La pirámide pagoda, y después se visualizan las pirámides más de campana y de bulbo, donde la natalidad y la mortalidad son bajas. Y en el medio, en esa transición, obviamente, como dijimos, había determinado patrón de natalidad y de fecundidad, donde la gente tenía muchos hijos, pero también esa cantidad de hijos fallecían temprano por
o no, pero estaba la probabilidad de que fallecieran temprano por un tema de el tipo de enfermedades que habían. Luego, cuando se controlan las enfermedades infecciosas, la mortalidad disminuye, pero todavía el patrón de fecundidad sigue siendo el mismo, es decir, la gente sigue teniendo muchos hijos, entonces ahí se producen crecimientos poblacionales, pero luego, al emanciparse la mujer, al cambiar, mejorarse las condiciones socioeconómicas y al cambiar también ciertas formas de pensar y de ser en el mundo, eso hace que la gente decida tener menos hijos, entonces baja la natalidad, es decir, ya no se tienen 10 hijos, se tienen 2 hijos, 3 hijos, o a veces menos, un hijo, o a veces no se tienen, y la gente también vive más porque porque cambia ese patrón de mortalidad, es decir, ya la gente, las enfermedades infecciosas ya se controlaron y empiezan a aparecer las enfermedades crónicas que hacen que las personas vivan más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es que se da ese cambio y esa transición. Entonces acá tienen obviamente varias causas, igual en el texto de Benia está bien explicado, acá el texto recomendado para este teórico, para todo el teórico, tanto para el video 1 como el 2, es Misa Bruno, Demografía, está en Benia, igual lo tienen subido en el EVA, este es el único texto que tienen para leer de demografía, para poder entender bien el tema. Bueno, y nos vemos en un próximo video.